Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Camino de Alabanza en London, Ontario, Canadá. Una iglesia que nació en el corazón de Dios. Gracias por permitirme entrar a tu hogar con la palabra del Señor. Y hoy quiero darte un mensaje de parte de Dios. Dios ha sido bueno y su misericordia es para siempre. La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 27, versículo 4 y 5, decía el salmista hacía dos pedidos. Una cosa te pido, una cosa deseo. Él pedía y deseaba. Y hoy le he titulado al mensaje, una cosa te pido, una cosa deseo. La palabra del Señor la leemos, dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan los tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Así que quiero invitarte a orar en este tiempo y pedir de que Dios nos dirija y pueda Dios manifestar su gloria en este mensaje. Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno. Unge mis labios. Gracias por la disponibilidad del corazón de mis hermanos, por el tiempo que ellos están sacando para poder escuchar tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén. Quizás estábamos acostumbrados en que podíamos ir a buscar a Dios solamente en el templo. Y lo hacíamos cada domingo o el día que pudiéramos nosotros, mas Dios ha permitido que los templos sean cerrados en este tiempo y que nosotros nos demos cuenta de que Él no habita en templos, que en el momento que Dios cerró los templos, Él abrió los hogares para que nosotros podamos buscar de su presencia. Ahora, no saquemos, hermano, hermana, este texto fuera de contexto, que diga: yo me quedo en mi casa, no voy más al templo. No, es necesario que al salir de esta cuarentena, al salir de este tiempo que hemos estado en nuestras casas, podamos congregarnos. La palabra del Señor dice que no debemos dejar de congregarnos, que debe existir esa coinonía, debe existir ese compañerismo entre los hermanos. Y yo me imagino que nosotros estamos deseando volver a nuestros templos y poderle dar ese abrazo a aquello hermano, a aquella hermana que hemos extrañado, a aquella familia que hemos extrañado en este tiempo. Él no habita en templos, pero es el momento en que en nuestros hogares podamos manifestar y poder disfrutar la presencia de Él. Estoy convencido de que estos momentos, hermano, hermana, es necesario para nuestra vida tomar decisiones. Este es el momento en que esas decisiones que tomemos se van a manifestar el día de mañana. Cuando tú y yo salgamos de nuestros hogares, podamos manifestar de que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Y muchos de nosotros estamos deseando regresar a congregarnos, pero mientras esperamos que los templos sean abiertos, nosotros debemos desear y pedir lo mismo que David pidió. Una cosa te pido, una cosa deseo. Y David llega ante el Señor, le hace esta petición, le pone su deseo, y ese deseo era vivir en la presencia de Dios. Di conmigo: vivir en la presencia de Dios. Y él deseaba. Anhelar significa, hermano, es pasión. El salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nosotros debemos siempre estar anhelando vivir cada día en la presencia de nuestro Dios. Y creo que si somos transparentes, hermano, hermana, si nosotros somos sinceros delante de Dios, Dios podrá medir
a través de un termómetro el nivel de su presencia en nuestras vidas. Si yo me pongo delante del Señor, si tú te expones delante del Señor y le digo, Señor, mide tu presencia en mi vida, Dios es capaz de hacerlo. Y ahí nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos cuánta presencia hay en nuestras vidas. Y para vivir en su presencia, hermanos, debemos comenzar haciendo caso de algunas cosas que Dios nos hace a través de su palabra. El primer requisito para que nosotros podamos disfrutar, vivir en la presencia de Dios, es la obediencia. ¿Cuántos hemos escuchado? La obediencia trae bendición. Así que hay mucha gente hoy día que dice seguir a Dios, amar a Dios y saber la escritura de Génesis hasta Apocalipsis, pero están perdiendo algo importante: gozar de la presencia de Dios. La palabra del Señor dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y ese deseo de que el gozo del Señor lo pueda yo disfrutar. Y la obediencia es un elemento fundamental para que yo pueda hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Ser obediente es importante. Ser obediente es estar seguro de que tu vida se está siendo beneficiada y que al salir de nuestros hogares nosotros podemos vivir en libertad. Dios nos ha llamado a libertad. Dios nos ha llamado a vivir una vida llena de gozo, de su presencia, porque eso es lo que va a guardarnos en este tiempo. Nos va a dar gozo y Dios nos ayudará a alcanzar una vida llena de su presencia. Cada día nuestro termómetro va a ir subiendo. Y cuando nosotros somos obedientes, podemos disfrutar de ese amor de Dios por sobre todas las cosas. El primer mandamiento dice: ama a Dios por sobre todas las cosas. Así que eso es algo que nosotros debemos desear. El segundo es depender totalmente de Él. Amén. Dile conmigo: depender totalmente de Él. Dile a tu familia que está a tu alrededor, dile: aprendamos a depender totalmente de Él. Es necesario confiar en Dios y aprender a depender totalmente, no parcial, totalmente de Él. Es disfrutar de su presencia, es saber de que Dios tiene el control, de que su amor, de que su cuidado es eterno. El amor de Dios no es temporal, el amor de Dios es eterno. La total dependencia de Dios, hermanos, nos llevará a nosotros a disfrutar, a describir su divinidad, su presencia, su providencia, su sanidad, su gozo. Y pare usted de contar todos los beneficios cuando nosotros aprendemos a depender totalmente de Él. Un tercer requisito es orar sin cesar. Es decir, orar en todo tiempo, orar mientras tú manejas, orar mientras tú estás en tu trabajo, orar cuando tú te levantas, cuando tú te acuestas, de mañana, de día, de noche. La oración individual y colectiva es un requisito bien importante, es principal. La oración individual y colectiva, cuando tú unes a tu iglesia, a tus hermanos en la fe, cuando tú te unes a ellos a orar colectivamente, Dios está enviando su presencia. Eso es un deseo que se está cumpliendo en nuestra vida. Y entonces ese poder, esa sintonía con Dios, cuando tenemos una oración constante, nosotros entonces podemos percibir de su presencia, podemos gozar en los lugares donde nos encontramos. Y Dios, en esos lugares donde regularmente pareciera que Dios no está, Dios está ahí. Aunque tú no lo veas, Dios está ahí. Dios está en tu hogar, Dios está en tu trabajo, Dios está donde quiera que tú vayas. Y en su presencia nosotros comenzamos a ver las cosas que otros no ven. Aleluya. Moisés le decía al Señor: Señor, yo no quiero salir, yo no quiero ir si tu presencia no va conmigo. Y ese es un pedido que David lo hacía, porque la presencia de Dios es importante. Y esa
oración nos conecta al Padre. Podemos hablar, orar es hablar con Dios, es tener una conversación con Dios. Y en su presencia nosotros comenzamos a ver las cosas que Dios está haciendo. A través de la oración nosotros aprendemos a ver diferente a ese Padre celestial, a poder disfrutar y amar mejor a ese Dios que te creó, a ese Dios que te adoptó como su hijo. Y otra cosa que David decía, ese deseo que David tenía por la presencia de Dios le llevó a tener una confianza total en Dios. ¿Qué es confiar en Dios, hermano, hermana? Confiar en Dios sencillamente es descansar en Él. Tengo un alivio, mi carga es ligera, le dejo todo al Señor. Y confiar en Dios es sencillamente descansar. Cuando tú llegas de tu trabajo cansado y tú te acuestas, y tú puedes respirar, y puedes tú decir, wow, Señor, descanso en ti. Porque lo que está a nuestro alrededor nos hace a nosotros desconfiar de que Dios está ahí. Pero cuando nosotros decimos, Señor, ya no puedo más, yo quiero descansar en ti, es ahí donde Dios comienza a actuar. Es ahí donde Dios comienza a trabajar. Y cuando yo descanso en Él, yo comienzo a aceptar los propósitos. Yo comienzo a aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Y me da la seguridad a mí de que Dios tiene un control absoluto de todo. Qué bello es eso. Qué bello que podemos confiar en un Dios todopoderoso. Cuando nosotros pedimos y deseamos la presencia de Dios, nos da la seguridad de que yo no estoy confiando en un Dios chiquitico. Yo estoy confiando en un Dios todopoderoso, un Dios que conoce mis necesidades, un Dios que conoce quién soy yo, lo que yo necesito. No podemos confiar, hermano. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Yo tengo que confiar en alguien que conozco. Yo conozco a mi esposa, yo conozco a mis hijos. Así yo tengo que aprender a conocer quién es Dios en mi vida. Entonces cuando yo conozco a Dios personalmente, entonces yo puedo venir a ese en el que confío. Puedo venir y dejar mis cargas, descansar en Él y poder saber de que Él se va a encargar de todo lo que me falta. A veces tenemos nosotros obstáculos, a veces hay cosas que nos impiden confiar en Dios. Y muy fácil es decir, confiemos en Dios. Cuando alguien te dice, confía en Dios, Él tiene el control. Y yo te puedo decir en este momento, confía en Dios, Dios tiene control. Y es muy fácil decirlo. Lo difícil es hacerlo. Es decidir. Yo cuando decido confiar en Dios, es difícil. Y van a venir muchos obstáculos. No todo el mundo vive la vida cristiana con la convicción de que Dios es grande. No todo el mundo tiene el conocimiento o el reconocimiento de que tenemos un Dios todopoderoso. Mas Dios nos dice a nosotros y que vivimos por fe, no por vista. Y hay mucha gente que cree aún que Dios no existe. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de la presencia? La confianza, hermano, en Dios puede ser que sea puesta a prueba. Te lo voy a decir una vez más. Puede ser que cuando yo comienzo a depender, a confiar en Dios, esa confianza, esa fe que yo tengo en Dios vaya a ser puesta a prueba. Escuché a alguien decir 3 cosas que me gustaría compartirlo contigo. Escuché a alguien decir que hay 3 desiertos en nuestra vida. Escucha esto. El primero es el desierto donde el enemigo, el diablo, nos lleva. El segundo desierto es aquel que yo decidí ir. Y hay otros desiertos al que el Señor te lleva. ¿Sí me entiendes?
Entonces, ahí viene la decisión que nosotros tenemos que tomar. Y puede ser que mucha gente en este momento se encuentra en un desierto donde el enemigo lo llevó. Hay otro desierto donde esa persona tomó la decisión de ir a ese desierto, meterse a ese desierto. Y hay un desierto donde Dios nos puede llevar, donde Dios quiere llevarnos. Ahora, ahí viene la decisión que tú y yo debemos de tomar y determinar. Y esto es muy importante. Yo tengo que determinar, tú tienes que determinar cuánto tiempo tú quieres pasar en ese desierto en el cual tú te encuentras. ¿Me escuchaste? Es decir, yo decido cuánto tiempo yo quiero pasar en ese desierto al cual yo me encuentro. Entonces, mi decisión y mi estabilidad en ese lugar se decide por medio de la fe. Ahora, tu decisión y mi decisión dependen de la fe que yo tenga en este momento. Y yo quiero compartir con algo que el apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice, para que sometida, me encanta este versículo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tu fe es mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego. La fe tiene que probarse con fuego. Pero en esa prueba, a mí me encanta esto, tu fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira, hermano, hermana, en medio de la prueba, en medio de esa fe que está siendo probada, mi vida tiene que estar llena de alabanza, de gloria y honra a mi Dios mientras Él llega. Wow, esa es puesta a prueba nuestra fe. Y quizás alguien diga, pero ¿cómo yo puedo avanzar? ¿Cómo yo puedo seguir creyendo lo que Dios me dice sobre sí mismo? ¿Quién es Dios? ¿Y cómo yo puedo confiar en Él? Bueno, para empezar, debemos simplemente creer. Di conmigo, creer. Y en medio de la prueba, o en medio del desierto en el cual te encuentras, Dios quiere encontrar en tu vida alabanza, gloria y honra hasta que Él venga. Pero ¿cómo yo lo logro? Puede ser que no lo entiendas en este momento, o que tu vida siga con la misma duda, con la misma ansiedad. Pero mientras tanto, medita en esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo tomo la decisión de creer en Dios, en lo que Él ha dicho? ¿Qué pasaría si yo tomo la decisión de encontrarme en ese desierto quizás que Dios me tenga en este momento? No en el desierto del enemigo, no en el desierto que tú decidiste tomar, en el desierto donde Dios quiere, porque ahí en ese desierto Dios está formando su carácter en ti. Y quizás tú no lo entiendas en este momento, pero solamente medita en esto. ¿Qué pasaría si yo decido tomar la decisión de creerle a Dios en lo que Él ha dicho? Yo creo que ahí Dios se va a manifestar. Y quiero terminar este día diciéndote algo y haciendo reflexión en lo que el versículo 5 dice. El versículo 5 del texto que leímos hoy día dice: cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, porque ese lugar es el más seguro. En Dios tenemos protección, en Dios tenemos refugio, en Dios tenemos seguridad. Di conmigo, en Dios yo tengo refugio, en Dios yo tengo protección, en Dios yo tengo seguridad. Qué bello es nuestro Dios. Dios no te dejará ni te desamparará. Solamente Él te pide o Él desea que tú llegues como David lo hizo. Señor, oh Dios,
una cosa te pido, una cosa deseo. Y yo deseo estar en tu presencia. Lo que estamos viviendo hoy, hermano o hermana, es fuera de lo normal. Nunca habíamos pasado por momentos así. Pero hoy es el tiempo de que todo esto, lo que está sucediendo, pueda beneficiar nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar. Dios es bueno y muchos han tenido quizás tiempos difíciles, pero hoy Dios te dice, yo tengo el control. Yo en tiempos difíciles, dice Dios, yo te voy a proteger, yo te voy a esconder en mi templo, en mi presencia, porque ese lugar es seguro. Quiero decirte que Dios tiene el control total. No te desanimes, sigue adelante, confía en Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Recibe un abrazo de tus pastores y amigos Francisco y Fabiola. Bendiciones hasta que sobreabunde.